Es un gusto saludarte. Paco, el gusto es mío. Aquí con muchos datos para contextualizar a ti y al auditorio sobre el tamaño de las elecciones, tanto relativo como absoluto, en términos económicos y de desarrollo. Sí, mira, aquí en Mega Noticias decimos e insistimos que tener una buena información nos permite tomar mejores decisiones. Y es el punto en este momento, a 5 días del proceso electoral en el Estado de México y en Coahuila, en el que los electores tienen que estar absolutamente informados, tener todas las herramientas en sus manos para tomar una buena decisión. ¿Cómo van las cosas en temas económicos en ambas entidades? Pues mira, permíteme contarte la historia desde el principio. No Sí. porque una entidad federativa sea más grande, es más o menos importante en términos de la participación económica. Dame 5 minutos y te doy un panorama. En el caso de Coahuila, es aproximadamente el 2.5% de la población nacional. Sin embargo, es más del 3% de la producción a nivel nacional, y esto se debe a que más del 40% de su producción es industria manufacturera, seguida por dos sectores de mucho menor tamaño, con casi 8% comercio al por menor y 7% de construcción. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque fíjate que el estado de Coahuila, a pesar de tener una fracción relativamente pequeña, tanto de la población como del PIB, es un estado que ha visto incrementado su crecimiento económico, pero también ha visto incrementado la cantidad de puestos de trabajo de buena calidad, medidos a través de los registros que se generan en el IMSS, que le permite tener una meta, más bien, le permite presumir que en el primer trimestre ha triplicado prácticamente la meta de empleo formal. En contraste, el Estado de México, un estado muy grande, un estado muy poblado y por supuesto también un estado con una producción relativa muy importante para el país, pues primero que nada es, como te decía yo, el casi 14% de la población, pero es el 9.2% de la producción nacional. Esto contrasta porque, como recordarán, en Coahuila la producción es más grande que la proporción de población, y en el caso del Estado de México es al revés. ¿De qué nos habla eso? Bueno, pues que en términos de por habitante, el PIB per cápita en el Estado de México es menor al de Coahuila, y sin embargo, pues es casi 14% de la población nacional. En términos de la industria, en el Estado de México, alrededor del 18-19% es industria manufacturera, con un contraste del 43% en Coahuila, y comercio al por mayor y servicios inmobiliarios, digamos como segundos y terceros sectores, pues son 16% en cada uno de los rubros. Es decir, es una economía más diversificada, claramente muy integrada con la capital del país, y bueno, pues por lo tanto una estructura distinta en términos económicos. ¿Por qué es relevante, entre otras cosas, el Estado de México? Bueno, porque tiene una importante historia en 2018 de un incremento muy importante en la tasa de participación electoral de casi 68%, lo cual contrasta con el 63% que hubo a nivel nacional. Estamos hablando únicamente de la entidad del Estado de México. Si eso lo comparamos con el estado de Coahuila, pues vamos a tener que Coahuila todavía votan más. En el estado de Coahuila en 2018 la votación no fue tan alta, fue el 63%, pero la proporción de la población que sale a votar en la gubernatura es del 60%. Te habla de una consolidación muy importante de la ciudadanía, pero también te podría hablar pues del acarreo tradicional de algunos partidos políticos hegemónicos a lo largo de nuestra historia. Entonces, eso, digamos, es a nivel general. Creo que ayuda también a entender pues un poco las tasas de crecimiento que hemos venido observando en ambos estados. Me parece que en momentos de recuperación económica como los que vemos, ver la tasa trimestral es muy importante. En el caso del Estado de México, estamos hablando que en el último trimestre del año pasado, que son los datos más actualizados, tuvimos un aumento de 2.5% más o menos de trimestre a trimestre, mientras que Coahuila tuvo apenas un crecimiento de 1.7%. Ambos casos, sin embargo, muy por arriba del promedio de crecimiento trimestral de toda la economía nacional del 1%, en ambos casos muy vinculado al gran dinamismo que mostró la industria manufacturera, y que es la principal industria en cada uno de los estados. También importante es revisar
cómo nos va, digamos, en términos de la comparación de hombres y mujeres en distintos rubros. En el caso de la pobreza, por ejemplo, el Estado de México tuvo pues casi lo mismo de pobreza laboral antes de la pandemia que ahora. Sin embargo, pues disminuyó una cosa de nada, el 34% de la población vive en pobreza laboral, y en el caso de Coahuila, lamentablemente aumentó en 2 puntos porcentuales, está en 27.2%. Esto es, en ambos casos, un dato por debajo del promedio nacional de 37%, y destaca además que la tasa de informalidad laboral en Coahuila es mucho menor que la del Estado de México, y generalmente, salvo el Estado de México, que es un ejemplo muy particular, la informalidad laboral se vincula con bajos ingresos y por lo tanto con una mayor propensión a la pobreza de este tipo laboral. Entonces creo que ese es un primer panorama. Sin duda hay retos muy particulares en el Estado de México respecto a seguridad pública, sobre todo respecto a la presencia de crimen organizado, de crimen violento y una inseguridad percibida muy importante. Es la entidad federativa con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional. Y otro tipo de problemas son la presión del agua, la satisfacción o insatisfacción con áreas verdes que hay en el estado, y una muy baja matriculación de la población menor de 5 años en preescolar. Una radiografía muy interesante. Sofía, ¿dónde puede nuestra audiencia encontrar esta información? Porque, vamos, no todo se nos queda y es importante darle una estudiada y tener la información mucho más atractiva, mucho más visual, valga el término. Con todo gusto. Síganos en redes sociales en @México Cómo Vamos. Estaremos en cualquier red social, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Estaremos posicionando la información electoral relevante en términos de economía y desarrollo, justamente para que tú y tu auditorio puedan ir dando seguimiento puntual al tema. Y me parece simplemente importante que nos quedemos con esta idea de las manufacturas han sido en ambas entidades el factor de desarrollo, el factor de crecimiento y por lo tanto el factor de incremento de empleos de buena calidad. Creo que por ahí podríamos empezar. No podemos olvidar que el desarrollo social en Coahuila está en la posición 7 de 32, mientras que en el Estado de México está en la posición 21. Ese sería, digamos, mi mensaje final. Sofía Ramírez, como siempre, agradecido. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos.